5 lecciones del marketing más Swift para aplicar gratis a tu negocio. Lo de Taylor Swift con sus fans es un fenómeno alucinante, pero no inexplicable, y es que su éxito no habría sido posible sin algo que hace de manera magistral y que tú puedes aplicar también: el marketing. Si quieres conocer uno de los secretos del éxito de su carrera, quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a contar 5 lecciones del marketing más Swift para aplicar gratis a tu negocio. Aunque si quieres que te explique más estrategias para aumentar tus ingresos gracias a un negocio rentable, puedes ir directamente a ver mi vídeo justo aquí, que es cómo doblar tu facturación, en el que te cuento el método que siguen mis alumnos para escalar sus negocios y mejorar sus resultados. Y sí, hablo de marketing, pero también de otras técnicas que te van a ir de perlas para hacer crecer tu negocio. Pero venga, que hoy la cosa va de marketing y de cómo puedes utilizarlo para llevar tu negocio al estrellato. Así que vamos ya con Taylor Swift y cómo ha conseguido un ejército de más de 100 millones de fans súper entregados, los Swifties. No es fácil colarse en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo y Taylor Swift lo ha hecho ya varias veces. Así que algo debe estar haciendo bien esta mujer. Como artista es tan buena como estratega de marketing, porque sabe conectar como nadie con su público y convierte su música en toda una experiencia para sus fans. El universo Swift se extiende más allá de sus canciones y eso no habría sido posible sin una comunicación fluida con su público y también con mucho storytelling, muchísimo. De esa y otras técnicas vamos a hablar en el vídeo de hoy. Estás en el canal de Judit Català, donde tus sueños empresariales se hacen realidad, y hoy te voy a contar 5 técnicas de marketing de Taylor Swift que puedes aplicar sin gastar ni un solo euro. Play, 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 and haters gonna hate, 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 hate. ¿Qué haces? Pues aquí mirando cuando viene Taylor Swift. Pues buena suerte. Ojo, hija, qué ánimos, madre mía. Pero si es que con la cantidad de fans que tienes, que es imposible pillar entradas. Ya, es que es una pasada esta artista. Sí, es que sobre todo tiene un marketing que es que, vamos, chapó. ¿Estás diciendo que Taylor Swift no es una artistaza? No, lo que digo es que solo siendo buena no habría llegado tan lejos. ¿Cuántos artistas hay que cantan muy bien, que son muy buenos artistas, pero que no saben llegar a su público? Ya, tienes razón. Pues mira, es que utiliza un marketing tan sencillo que es que hasta tú misma podrías aplicarlo en tu negocio. ¿Pero qué me dices? ¿Que puedo aplicar el mismo marketing que Taylor Swift? Venga, ¿qué te cuento? Si estás viendo este vídeo, ya lo sabes. Sin marketing lo tienes crudo para tener un negocio rentable. No te digo ya para aumentar tu facturación y escalarlo, pero si aún no te has lanzado y lo que te frena es que piensas que es algo súper complicado, pues quédate hasta el final del vídeo, te vas a sorprender. Porque voy a compartir contigo 5 lecciones de marketing súper sencillas que la misma Taylor Swift aplica cada día y que tú también puedes empezar a usar gratis hoy mismo. Tengas el negocio que tengas y aunque no tengas ni idea de marketing. Vamos allá. 1. Crea experiencias. Si ofreces lo mismo que la mayoría, tendrás lo mismo que la mayoría. Tu audiencia busca en ti algo diferente y si quieres diferenciarte tienes que dárselo. Taylor Swift lo sabe muy bien, por eso crea experiencias únicas que son auténticas joyas para sus fans. Y no solo en sus conciertos, que también. Es que el simple hecho de seguir a Taylor Swift en redes sociales ya es un espectáculo en sí mismo y hace que estés pendiente de cada nueva publicación, porque nunca sabes cuándo va a soltar una pista sobre sus próximos movimientos o cuándo va a organizar una de sus sesiones secretas. ¿Imaginas que tu cantante favorito te invite a una fiesta con otros fans para escuchar sus nuevas canciones antes de lanzarlas? En eso consisten sus famosas sesiones secretas. Y, como supondrás, eso es un regalazo para sus fans. Además, Taylor Swift sabe cómo mantener a los Swifties atentos a cada cosa que hace. ¿Cómo? De la mejor manera posible, divirtiéndoles. Y es que les deja un montón de mensajes ocultos sobre su vida o sus planes en cada cosa que hace. Sus famosos huevos de Pascua o Easter eggs. Y lo mejor, nunca sabes dónde van a aparecer. Puede ser un mensaje en clave, alternando mayúsculas y minúsculas en sus letras de sus canciones, o a través de un código de colores o de números, para que te hagas una idea del nivel al que está llegando con todo esto. Durante el mes de septiembre se alió con Google para organizar uno de sus Easter eggs más épicos. La cosa consistía en 89 acertijos que aparecían de manera aleatoria al buscar Taylor Swift en Google.
Y atento, que hasta que no se resolvieron 33 millones de acertijos, ella nos reveló el mensaje que tenía preparado para sus fans. Y claro, los Swifties andaban locos resolviendo acertijos para desbloquear la última sorpresa de Taylor, los títulos de 5 canciones que no pudo incluir en su álbum 1989 y que va a publicar en su próximo disco. Está claro que, además de música, esta mujer es una artista del marketing, y es que no se me ocurre una mejor manera de generar participación entre su audiencia. Como ella misma dice, se trata de convertir su música en un evento para sus fans y de entretenerlos de forma traviesa, divertida e inteligente. Y para eso se toma muy en serio el siguiente punto. 2. Comunicación de ida y vuelta. Taylor Swift no da un paso sin pensar en su público, y eso se nota en el cuidado que pone al comunicarse con él. En TikTok, por ejemplo, creó el hashtag SwiftTalk, que sus fans utilizan para compartir contenidos relacionados con ella. Y Taylor se toma muy en serio lo de generar interacción entre sus seguidores a través de likes y comentarios en sus publicaciones. La comunicación fluida es uno de los secretos de la conexión de Taylor Swift con sus fans, pero no hace falta ser una estrella de la música para conectar con la audiencia. Tú puedes hacerlo de la misma manera a través de tus redes sociales. Comunícate con tu público de manera continua, cercana y auténtica, así crearás una comunidad de potenciales clientes conectados con tu marca. ¿Y sabes cuál es una de las mejores tácticas para conseguirlo? Te lo cuento en el siguiente punto. 3. El poder de las historias. Seguro que has oído hablar de lo importante que es el storytelling para generar conexión y empatía en tu público. Los humanos llevamos contando historias, desde que aparecimos como especie. Por eso las historias son la mejor manera de transmitir cualquier mensaje, porque las llevamos en los genes. Taylor Swift lleva lo del storytelling al siguiente nivel, porque sus canciones no explican historias sin más, sino que la línea entre sus letras y su vida personal es casi inexistente. Taylor Swift y su producto son una misma cosa y es imposible entender el uno sin el otro. Y es que aprovecha todo lo que le pasa para escribir una historia. Experiencias, pensamientos, errores, cosas buenas y también cosas malas. Por eso ha cantado más rupturas que Shakira, o por ahí va la cosa. Algunas de sus víctimas son hombres tan conocidos como Harry Styles, que recibe más de una de sus canciones, o el actor Jake Gyllenhaal, que se lleva la palma con 4 temazos. Aunque, ojo, que también utiliza las canciones para decir cosas bonitas a los ex con los que sí ha acabado teniendo una buena relación. La cuestión es contar historias, felices o tristes, con las que los fans se puedan identificar. Si consigues que tu audiencia se identifique con tu marca, generarás una conexión brutal con ella. Y Taylor Swift es un auténtico genio en eso, porque sumerge a sus fans en un universo Swift que los une y con el que todos se identifican. Y de identificarse va también la siguiente lección que podemos aprender de ella. 4. Defiende tus valores. Los valores unen, y esa es una de las razones por las que los Swifties son un público tan entregado y fiel. No es solo porque les gusten sus canciones, es porque el universo Swift tiene unos valores que todos los fans comparten. Uno de ellos es la importancia de tener una relación positiva con el propio cuerpo. Es que ella misma sufrió trastornos alimentarios en el pasado y señala que el peligro, ¿no?, de obsesionarse con cumplir unos cánones de belleza imposibles de conseguir. Y luego también están otras cuestiones como, por ejemplo, el empoderamiento femenino, el movimiento LGTBIQ, el rechazo al racismo y a las políticas de Trump. En un principio, Taylor Swift evitaba mojarse en algunos aspectos, pero posicionarse aún dio más fuerza a su mensaje y generó una conexión mucho más fuerte con sus fans. Y eso es aplicable a cualquier negocio. Compartir tus valores de marca hará que tu audiencia se sienta identificada contigo. Y ese sentimiento es súper potente a la hora de conseguir más ventas. Y vamos ahora a por la última de las enseñanzas de marketing de Taylor Swift. 5. Crea alianzas con otros negocios. No todo en la vida es competición. De hecho, colaborar con otros profesionales es una estrategia que puede ser muy provechosa para las dos partes. Y sí, Taylor Swift también lo hace, y los números demuestran que le ha ido muy bien. Y es que tanto sus acciones como su comunidad de fans crecieron después de coescribir su álbum Folklore con Aaron Dresner y con la banda Bon Iver. ¿Puedes hacer tú lo mismo con tu negocio? Por supuesto. Busca una marca que complemente tu producto o servicio y proponle un intercambio. Puede ser una aparición en su blog, su podcast o su canal de YouTube, por ejemplo. O promocionar sus productos entre tu audiencia y viceversa. O cualquier otro intercambio que os beneficie a los dos. Como ves, el producto no es lo único importante a la hora de conseguir el éxito en tu negocio. Hay muchos buenos músicos que no consiguen la fama por no saber venderse, pero los que son capaces de unir su música con el marketing, como lo hace Taylor Swift, pueden tener resultados espectaculares. Y en los negocios, pues pasa exactamente lo mismo.
Un buen producto no llegará a ninguna parte si no es capaz de llegar a su público. Y el marketing es la manera perfecta de conseguirlo, porque te permite comunicarte con tu audiencia y conectar con ella a nivel emocional. Esa conexión hará que te elijan a ti en vez de a tu competencia y también te permitirá cobrar más por tus productos o servicios, porque un público que se identifica contigo solo querrá trabajar contigo, no con cualquiera de tus competidores. Y por un motivo muy sencillo, ellos no son tú. Y hasta aquí algunas de las enseñanzas de marketing que podemos aprender de una de las mayores artistas de la música actual. ¿Conoces alguna otra técnica de marketing Swift? Coméntamela en un comentario que te leo. Hasta la próxima semana, muchos éxitos.